La práctica número 1 la vamos a estructurar, digamos, en dos partes, lo que sería cifras significativas y los instrumentos de medición, que hay una infinidad de instrumentos de medición. Sin embargo, acá nos vamos a concentrar en tres de los más utilizados en el laboratorio de física. Esos instrumentos de medición, básicamente, tenemos la cinta métrica, que ya la mayoría sabe cómo utilizarla, por lo menos en las escalas en centímetros o en pulgadas. Tenemos también manómetros, que se utilizan para medir presión, los cronómetros, que se utilizan para medir intervalos de tiempo, los multímetros, muy utilizados en electricidad y magnetismo, por ejemplo, lo que sería en física 2, que permite medir diferentes escalas relacionadas con electricidad principalmente, tales como voltaje, intensidad de corriente, resistencia eléctrica, entre otros parámetros. Acá tenemos una cinta métrica también, el termómetro, que nos permite medir temperatura, pero acá básicamente nosotros nos vamos a concentrar, como les decía, en dos instrumentos que se utilizan para medir longitud, como son el vernier, también conocido como calibre, y también tendríamos el tornillo micrométrico. Y para medir masa, pues vamos a explicar específicamente lo que es la balanza. Pues bien, voy con la primera parte, que trata de las cifras significativas. El propósito o el objetivo en esta parte es que podamos aplicar y reconocer cómo poner en práctica los criterios de identificación de cifras significativas y de aproximaciones y redondeos para poder expresar una magnitud. Esto es muy importante que sepamos que en el caso de las cifras significativas son aplicables es cuando se trata de expresar una magnitud, es decir, el resultado de una medición. Entonces, la cifra significativa se define como un conjunto de dígitos de los cuales podemos decir que el último de ellos está siendo afectado por el error, ese último dígito. Y se expresan o indican aquellos dígitos conocidos con certeza de una medida. Eso es básicamente lo que representa una cifra significativa. Los criterios que se emplean, entre ellos está, por ejemplo, que se reconocen que todos los dígitos conocidos con certeza, incluso hasta el primer dígito donde se tiene incertidumbre, son cifras significativas. También el segundo criterio es que el número de cifras significativas va a variar conforme la apreciación que tenga el instrumento que nosotros estemos empleando. Así veremos que en el caso de un vernier, por ejemplo, nos puede dar que la apreciación en escala milimétrica es de 0,05 milímetros y para un determinado tornillo micrométrico es de 0,01 milímetros. En ese caso, si comparamos esos dos instrumentos, decimos que el tornillo micrométrico tiene una mayor apreciación. Otro de los puntos que suele causar un poco de confusión es en cuanto al número 0. Veamos algunos criterios para ver cuándo se considera y cuándo no una cifra significativa. En primer lugar, todas las cifras que sean diferentes de 0 se consideran cifras significativas. Así entonces, este valor de 72,96 no tiene número 0 entre su composición, así que está conformado por 4 dígitos, que los 4 son cifras significativas, 4 cifras significativas. El valor de 4.3 no tiene 0, por lo tanto, ambos números, el 4 y el 3, son cifras significativas. Ahora bien, cuando tenemos un 0 situado entre dos cifras significativas que son diferentes de 0, entonces ese 0 intercalado, vamos a decirlo así, es una cifra significativa. Por ejemplo, 86,509, acá tenemos un 0 que se encuentra entre dos dígitos que son cifras significativas distintas de 0, por lo tanto, este número 0 pasa a contar como cifra significativa. Así entonces, este valor tendría 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Lo mismo ocurre para este caso, tenemos un 0 intercalado entre el 7 y el 9, estos son dos cifras significativas, por lo tanto ese 0 también es una cifra significativa y esta cantidad entonces, 709,8, contiene 4 cifras significativas. En el siguiente criterio, los ceros que estén situados a la derecha de la coma decimal son cifras significativas. Por ejemplo, acá tenemos 51,70, hay un 0 que está situado a la derecha de la coma decimal, por lo tanto esta cantidad contiene 4 cifras significativas. 4,0, este 0 está situado a la derecha de la coma decimal, por ende tiene 2 cifras significativas esta cantidad. Veamos otros criterios. Los ceros que estén situados a la izquierda de la primera cifra diferente de 0 no son cifras significativas. Por ejemplo, acá tenemos dos ceros que están situados a la izquierda
de la primera cifra, que es diferente de 0, que sería el número 5. Por lo tanto, estos dos ceros que están a la izquierda no son cifras significativas. De ahí el dicho de que es un 0 a la izquierda significa que no tiene valor, no tiene valor significativo. Acá tenemos, fíjense, 3 ceros a la izquierda de la primera cifra diferente de 0 y hay a su vez un 0 a la derecha. En este caso, los ceros que están a la izquierda no son cifras significativas, pero el 0 que está a la derecha, como vimos en la lámina anterior, sí es una cifra significativa. Por lo tanto, acá tenemos dos cifras significativas, este 6 y este 0. El siguiente criterio, el número de cifras significativas es independiente de la unidad de medida. Así que no importa que estemos expresando la cantidad en milímetros o en centímetros, vamos a aplicar los criterios que hemos visto hasta ahora y así, por ejemplo, 23,6 milímetros contiene 3 cifras significativas. No importa que sean 23,6 centímetros, numéricamente son diferentes, pero la cantidad de cifras significativas no tiene que ver con la unidad. Acá tenemos 2,36 centímetros, aplicando los criterios que hemos visto hasta ahora, son puros dígitos diferentes de 0, tenemos 3 cifras significativas. El siguiente criterio, si tenemos un número que no tiene punto decimal y termina con 1 o más ceros, entonces esos ceros depende, pueden o no ser cifras significativas. Por ejemplo, acá tenemos dos ceros que están a la derecha, entonces tiene dos cifras significativas porque no se le está colocando punto decimal, o bien si colocamos 1200 y un punto decimal, en este caso se considerarían como 4 cifras significativas. Fíjense que este criterio es diferente al que mostrábamos anteriormente, que nos referíamos a los ceros que estén a la derecha de la coma decimal. Pero en este caso, en esta expresión de 1200, no tenemos una coma decimal, un punto decimal. Por eso hay que tener cuidado en las especificaciones de la cantidad de cifras significativas en caso de que, por ejemplo, en el examen se les solicite a ustedes expresar una determinada cantidad, por ejemplo 1200 con 4 cifras significativas, pues deben colocar al final una coma decimal o un punto. Vamos a hablar ahora de las aproximaciones y redondeos que necesitamos cuando se están haciendo mediciones y con esas mediciones luego vamos a efectuar unas operaciones matemáticas. Por ejemplo, en el caso de las aproximaciones por redondeo, decimos que si el primer dígito a la derecha de la última cifra significativa es mayor que 5, entonces vamos a suprimir esa última cifra y lo vamos a incrementar en una unidad. Por ejemplo, acá tenemos ya redondeado la expresión, por ejemplo, correspondiente a pi, 3,1416, y se me solicita expresarla con 4 cifras significativas, 1, 2, 3, 4. El siguiente dígito, como es mayor que 5, lo suprimimos y vamos a incrementarle al que le precede una unidad. Quedaría 3.142. Este es el criterio que estamos tomando para poderlo expresar con 4 cifras significativas. Repito, como el 6 es mayor que el 5, se suprime y se le incrementa una unidad al número precedente. El siguiente criterio. Si el primer dígito a la derecha de la última cifra significativa es exactamente 5, entonces vamos a suprimir el 5 y la última cifra significativa entonces va a quedar igual si es un valor par y lo vamos a incrementar en una unidad si se trata de un dígito impar. Veamos este caso. Tenemos 96,95 y se solicita, o por alguna razón necesitamos expresarlo con 3 cifras significativas. En este caso, el valor que le precede al número 5 es el 9 y 9 es un dígito impar. Entonces, vamos a suprimir el 5 y al 9 lo incrementamos en una unidad, pero resulta que se convertiría entonces en 97, pero como necesitamos expresarlo con 3 cifras significativas sería 97,0. Recuerden que los ceros a la derecha del punto decimal son cifras significativas. Veamos este otro caso, 3,85, y necesitamos expresarlo con 2 cifras significativas. 3,85 tiene 3. Para redondearlo a 2 cifras significativas, vemos que aquí tenemos el 5, el que le precede, el dígito anterior es el 8 y el 8 es un número par. Cuando se trata de un número par que precede al 5, suprimimos el 5 y queda igual, no se incrementa en ninguna unidad, así sería entonces esta cantidad 3.8. Veamos ahora las operaciones con números que son el resultado de mediciones, donde en muchísimas ocasiones, sobre todo acá en laboratorio, nos veremos en la necesidad de tener que realizar esas operaciones.
Para ello, pues en el caso de la suma y la resta, se debe hacer de tal manera que el resultado no debe tener más cifras decimales, acá ya no estamos hablando de cifras significativas, sino vamos a comparar la cantidad de cifras decimales. El resultado no debe tener más cifras decimales que la medida con menor cantidad de decimales. Por ejemplo, tenemos 2,07 más 3,2. Si lo sumamos, el resultado da 15,27, pero el criterio nos dice que debemos tomar en cuenta es la que tiene menor cantidad de los sumandos, de la que tiene menor cantidad de decimales. En este caso, el 3,2 tiene un solo dígito en la parte decimal. Así que debemos expresar el 15,27 con un solo dígito en la parte decimal. En este caso, hay que aplicar el criterio de redondeo que vimos en la lámina anterior. Es decir, 15,27 como el 7 es mayor que el 5, entonces al dígito que le precede le vamos a incrementar en una unidad y el 7 se suprime, quedando entonces 15,3. Fíjense que aquí no estamos hablando de la cantidad de cifras significativas, sino de la cantidad de decimales que tenga el menor de los elementos o de los términos que se están sumando. Ahora bien, hay casos especiales, sobre todo aplica para la sustracción, para la resta. Veamos esta situación. Hay dos cantidades, el minuendo y el sustraendo. Tenemos 30,3475, tiene 4 dígitos en su parte decimal y le vamos a restar 30,34747. Tiene 5 dígitos en su parte decimal. De acuerdo a este criterio, el resultado debemos expresarlo de manera que tenga la misma cantidad de dígitos en la parte decimal que el que tenía menos. Por ejemplo, este tiene 4, este tiene 5, así que el resultado debemos expresarlo con 4 dígitos en su parte decimal. Sin embargo, esta operación nos da 0,00003. Este valor es menor que 5, así que si lo vamos estrictamente a expresar el resultado, tendría que ser 0, pero no podemos colocar entonces 0,0000 como ese valor. En estos casos, pues es particular, es especial, como se denota acá. Lo pueden expresar de esa manera o simplemente hay que tener en cuenta que en estos casos especiales el resultado o se expresa en notación científica o lo dejamos de esta manera, dependiendo pues de la solicitud que haga el que esté requiriendo la información. Ahora bien, en el caso de la multiplicación y de la división, el número de cifras significativas del resultado debe ser igual al número de cifras significativas del factor que tenga menor número de ellas. A ver, aquí sí vamos a tomar en cuenta las cifras significativas. Tenemos 73,24 por 4,52. En cuanto a cifras significativas, el que tiene menos es 4,52, que tiene 1, 2, 3 cifras significativas. Por lo tanto, el resultado debe ser expresado con 3 cifras significativas. En el caso de la división, se solicita dividir 1,648 entre 0,023. El menor de estos términos entre el numerador y el denominador, el que tiene menor cantidad de cifras significativas, es el denominador que tiene solo 2 cifras significativas, por lo tanto el resultado se expresa con 2 cifras significativas. Si vamos a calcular o extraer la raíz de una cantidad, acá tenemos 3 cifras significativas y el resultado tenemos que expresarlo con 3 cifras significativas, como en este caso. 6.22 es el resultado con 3 cifras significativas de la raíz de 38,7. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la segunda parte que corresponde a los instrumentos de medición. El objetivo en este caso es que podamos medir diferentes magnitudes físicas, empleando para ello pues los instrumentos que les comenté, que serían el vernier o calibre, el tornillo micrométrico. Estos dos primeros se utilizan para medir longitudes y la balanza se utiliza para medir masa o peso dependiendo del tipo de balanza que se estén empleando. Ya más adelante vamos a hablar de ello. En general, una medición implica la comparación entre lo que va a ser la magnitud que se desea precisamente medir y un patrón que vamos a utilizar como referencia para poder expresar cuántas veces ese patrón está contenido en la medida que nosotros estamos tomando. Y esa medición entonces va a venir asociada a una unidad. Así, por ejemplo, una determinada magnitud puede ser expresada en diferentes unidades. Por ejemplo, la longitud la podemos expresar en milímetros, en pulgadas, en yardas, en pie,
en diferentes unidades para expresar la misma cantidad física. Ahora bien, medir implica considerar diferentes elementos. Por ejemplo, debemos tomar en cuenta el sistema objeto, que significa eso que nosotros vamos a medir. Tiene que ser algo tangible, algo físico. El aparato de la medición tiene que ver con el instrumento que nosotros vamos a emplear. Y el sistema de comparación acá tiene que ver con la unidad, es decir, que está incluida, que está intrínseca en ese instrumento, que es el que vamos a utilizar como un patrón para ver cuántas veces está contenido ese patrón o esa unidad en ese sistema objeto que nosotros vamos a medir. ¿De qué va a depender o qué características debemos considerar en ese instrumento? Primero, el campo de medida que él aplica, el alcance que tiene de medición. Como vamos a ver, cuanto mayor sea la apreciación de ese instrumento, pues menor va a ser el alcance que va a tener. Un tornillo micrométrico tiene una apreciación mayor, por ejemplo, que una cinta métrica. Sin embargo, el alcance que tiene, el tamaño de los objetos que podemos medir con él, pues es bastante reducido o limitado. La escala que vaya a emplear, hay instrumentos que tienen doble escala, por ejemplo, en una parte, hablando de los instrumentos para medir longitud, en una escala podemos medir pulgadas y en el otro lado de la escala podemos medir centímetros. También va a depender de la sensibilidad que tiene el instrumento para poder detectar, en el caso, por ejemplo, de los termómetros, para poder detectar variaciones de esa cantidad física que nosotros deseamos medir. Y por supuesto, la apreciación, que acá vamos a aprender a calcular la apreciación de diversos instrumentos. Pues bien, vamos a comenzar con el vernier. El vernier, como les dije, es un instrumento que se utiliza para medir longitudes. Esa es la dimensión que nosotros medimos a través del vernier o el calibre. Las partes que conforman o constituyen un vernier, tenemos por una parte las mordazas que se utilizan para medir, por ejemplo, distancias o medidas exteriores, digamos un diámetro externo. Tenemos también las mordazas internas, que estos topes superiores, como también se lo llama, que se utiliza para medir medidas internas, como en el caso de un cilindro hueco. Si deseamos medir cuánto es el diámetro interno, entonces utilizamos el tope superior o las mordazas superiores. Tenemos este tornillo en la parte superior que se utiliza para fijar la medida. Es decir, una vez que nosotros con las mordazas, ya sea para medir distancias o diámetros internos o diámetros externos, tenemos el objeto con esa medida, con el tornillo vamos a fijarlo para evitar que se vaya a desplazar y que vayamos a perder la medida. Y luego tenemos las escalas graduadas, como vemos por acá. Estas escalas que tenemos en esta regla se conoce como escala fija, y esta parte que tenemos acá, por donde nosotros podemos realizar el movimiento, se conoce como nonio o escala móvil. Entonces tenemos el nonio, la escala fija y esta barra que se desplaza en la misma medida que se mueven las mordazas o los topes superiores e inferiores. Esta es una barra que se utiliza para medir la profundidad de un objeto. Lo que se desplaza a la barra de profundidad es la misma abertura que va a tener el tope superior y la misma abertura que van a tener estas mordazas para medir distancias o diámetros exteriores. ¿Cómo podemos nosotros calcular la apreciación? Que la apreciación es la menor medida que nosotros podemos realizar con certeza a partir de ese instrumento. Pues la apreciación en el caso del vernier se determina dividiendo la apreciación de la escala fija dividida entre el número de divisiones que tiene el nonio, que es esto que tenemos por acá. Así tenemos que ver cuánto es la apreciación que tiene la escala fija y lo dividimos entre el número de divisiones del nonio. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la apreciación de la escala fija? Para ello tomamos arbitrariamente dos medidas, no tienen ni siquiera que ser consecutivas. Acá, por ejemplo, podemos tomar el 8 y el 9. Esas dos medidas, una de ellas va a ser la lectura mayor, en este caso sería el 9, y el otro va a ser la lectura menor. Restamos esas dos lecturas y la vamos a dividir entre el número de divisiones que hay entre ellas. Y así obtenemos la apreciación de la escala fija, que corresponde al numerador para calcular la apreciación del instrumento como tal, del vernier. La lectura del vernier no es más que la suma de la lectura que me dé la parte entera más la lectura que obtengamos con la parte decimal. Veamos los siguientes ejemplos para que vean que es bien sencillo. Voy a comenzar con
un tornillo que está utilizando escala milimétrica, luego vamos a ver otro que utiliza escalas en pulgadas. Para este tornillo de la escala milimétrica vamos a comenzar determinando la apreciación de la escala fija. Para ello tomamos dos lecturas, preferiblemente yo las tomo consecutivas para tener que contar menos divisiones. Yo puedo tomar, por ejemplo, entre 10 y 30, entre 0 y 40, pero tendría que contar cuántas divisiones hay entre ellos. Entonces acá yo tomo arbitrariamente dos valores consecutivos, dos medidas, como vemos acá, entre el 10 y el 20. La mayor sería 20 milímetros, la menor serían 10 milímetros, sería 20 menos 10. Y la cantidad de divisiones o espacios que tenemos acá serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 divisiones. Entonces la apreciación de la escala fija es de 1 milímetro. 20 menos 10 es 10, entre 10 es 1 milímetro. Ese va a ser el numerador que vamos a colocar acá para calcular la apreciación del vernier. Ya tenemos el numerador. Ahora vamos con el denominador para calcular la apreciación del vernier, del instrumento completo. Fíjense que esto nada más me daba la apreciación solo de la escala fija. Y aquí quiero la apreciación del instrumento completo. Dividimos la apreciación de la escala fija entre el número de divisiones del nonio, que acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Entonces, 1 entre 10 me da que la apreciación para este vernier es de 0,1 milímetro. No todos los vernier tienen la misma apreciación, hay que tener cuidado con eso, hay que hacer el cálculo cada vez que nosotros vamos a trabajar con un instrumento diferente, con un vernier diferente. Vamos a ver la lectura para este vernier. Fíjense, la lectura de la parte entera, nosotros en primer lugar vamos a ver cuántas distancias o cuántos espacios ha desplazado o ha recorrido el cero del nonio. Acá tenemos el cero del nonio, no lo confundan con el borde, me estoy refiriendo al cero del nonio. Acá tenemos 0, 1, 2, así sucesivamente, por acá teníamos el 10 y aquí tenemos el 11. Nuestro cero ha avanzado, ha recorrido, ha pasado 11 divisiones. Entonces, esta es la lectura de la parte entera. Ahora le vamos a sumar la parte decimal. Para ello, aquí hay que tener mucha visión, por eso están viendo que estoy utilizando los lentes, porque debemos mirar de todas las rayitas que tiene el nonio, solo una de ellas va a coincidir perfectamente con alguna rayita, con alguna línea de la escala fija, no importa cuál. Repito, vamos a buscar cuál de todas las líneas que tiene el nonio coincide con alguna línea de la escala fija. Fíjense acá que la línea del 0 no coincide con esta, hay un desplazamiento. Acá también se ve que hay un desplazamiento, acá no coincide ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6. El 7, fíjense que está completamente alineado con una rayita de la escala fija. Ya en el 8 se comienza a ver nuevamente que se está desplazando, pero ahora hacia el otro lado. El 9 y el 10 ya están desplazados. Así que la que coincide es exactamente el 7. Entonces, esta es la parte decimal. Esto sería, fíjense que la apreciación que tenemos acá es de 0,1, este 0,0, 0,1, 0,2, 0,3. En este caso, como coincide el 7, sería 0,7 y esta es la lectura de la parte decimal. Y es lo que vamos a sumarle a la lectura de la parte entera. Teníamos 11, que era la cantidad de líneas o de divisiones que había recorrido el cero del nonio, y le sumamos el valor que coincide en el nonio con alguna línea de la escala fija, que sería 0,7. Por lo tanto, para este vernier, la lectura es de 11,7 milímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos otro vernier, fíjense que es diferente. Tenemos acá más divisiones entre una lectura y otra. Y igualmente, en el caso del nonio, pues también contiene mayor cantidad de divisiones respecto al anterior. Nuevamente estamos en escala milimétrica. Para ello vamos a hacer un zoom que podamos distinguir acá y le vamos a calcular la apreciación a este vernier, al instrumento completo. Tomamos entonces dos valores, ya saben que no tienen que ser consecutivos, mucho cuidado con esto. Voy a tomar el 7 y el 8, pero recuerden que estamos hablando de una escala milimétrica, así que no vayan a colocar entre las lecturas mayor y menor 8 y 7. Estos son en milímetros, ¿okay? 7 y 8 centímetros corresponden en milímetros a 70 y 80 milímetros respectivamente. Entonces,
Lectura mayor en milímetros, si estoy tomando 7 y 8 centímetros, la lectura mayor son 80 milímetros, la lectura menor serían 70 milímetros y contamos cuántas divisiones hay entre ellos dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Entonces sería 80 menos 70, 10 milímetros, entre 10 tenemos que es la apreciación de la escala fija, 1 milímetro. Fíjense que se parece mucho a las reglas convencionales que nosotros utilizamos que tienen de apreciación 1 milímetro. Pero acá el nonio, la función de la escala móvil siempre es subdividir a nuestra escala fija, es el que nos va a otorgar la apreciación adicional. Esta era la apreciación de la escala fija, ahora la apreciación del instrumento completo, vamos a dividir esa apreciación de la escala fija en el número de divisiones que tiene el nonio. Como les dije, el nonio, la escala móvil, lo que hace es darle una mayor partición y apreciación a nuestra escala fija y por ende al instrumento. Acá, ¿cuántas divisiones tiene el nonio? Pues fíjense, tenemos entre 0 y 10 y a su vez entre cada uno de ellos tenemos una subdivisión, o sea que hay en total 20 espacios acá, los pueden contar. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 divisiones, 20 espacios. Así entonces la apreciación de la escala fija la dividimos entre 20, 1 entre 20 nos da que la apreciación de este vernier es de 0,05 milímetros. Es mayor la apreciación en comparación con el que vimos en la lámina anterior, que era de 0,1 milímetro. Acá tenemos 0,05 milímetros. Eso es lo mínimo que yo puedo medir con esta cantidad. Recuerden, en milímetros. Vamos a ver entonces la lectura. Recuerden que es el mismo criterio que nosotros habíamos aplicado en la lámina anterior. La lectura tendríamos la parte entera más la parte decimal. Voy con la parte entera. Recuerden que era identificar cuántos milímetros ha recorrido el cero del nonio, que es la escala móvil. Esto que tenemos acá es la escala móvil, fíjense que se puede desplazar. Acá teníamos, ¿se acuerdan? 70 milímetros, aquí sería 75 milímetros, este sería 76 y este sería 77. O sea, ya el 0 pasó el 77, no ha llegado todavía al 78, debo tomar nada más el que ya pasó, el inmediato que haya pasado. 77 milímetros corresponde a la parte entera. Vamos con la parte decimal. Para ello íbamos a ubicar del nonio cuál es el que coincide con alguna línea de la escala fija. Hay que tener cuidado acá, recuerden que la apreciación es de 0,05 milímetros. Acá, por ejemplo, tenemos 0,00, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30 y así sucesivamente. Como coincide acá el 3, ese es el 0,30 que nosotros vamos a sumar a la parte decimal. De manera que nuestra lectura va a ser 77 más 0,30, es decir, 77,30 milímetros. No es válido, por ejemplo, una lectura para este vernier que tiene una apreciación de 0,05 milímetros, por ejemplo, que digamos una lectura 77,3. No, tenemos que colocar dos decimales y los decimales o terminan en 0 o terminan en 5 porque esta es nuestra apreciación, ¿ok? Un múltiplo de 0,05. Tampoco podemos decir para un vernier que tenga una apreciación de 0,05, no, la lectura me dio 77,32 porque con este vernier o leo 77,30 o leo 77,35, pero no tiene una apreciación para detectar ese 77,32, por ejemplo. Hay que tener entonces cuidado cuando vayan a expresar esa medida. Tampoco puedo decir para este vernier que tiene apreciación de 0,05, la lectura me dio 15,275. Estoy trabajando con 3 decimales cuando la apreciación solamente me trabaja con 2 decimales, como les dije, y apreciación de 0,05 o termina ese segundo decimal en 0 o termina en 5. Y recuerden siempre, muy importante, que esto se penaliza en los evaluativos, colocar las unidades correspondientes. Vamos ahora a este que no nos gusta mucho, no porque sea difícil, sino simplemente que hay que sumar fracciones y a veces el tema de estar sacando mínimo como un múltiplo para sacar el resultado de la suma de fracciones, pues como que no nos gusta mucho. Fíjense, en el caso del vernier en pulgadas, aplica el mismo criterio cuando vamos a calcular la apreciación. La apreciación de la escala fija,
tomamos 2 lecturas y la vamos a dividir entre el número de divisiones. Por ejemplo, acá está expresado en pulgadas, voy a tomar el 6 y el 5. Entre el 6 y el 5 vamos a contar las divisiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay 16 divisiones. Ya aquí apareció la primera fracción que no nos gusta. La escala fija tiene una apreciación de un 16avo de pulgada. Vamos ahora a calcular la apreciación del vernier completo. Sería en el numerador lo que nos dio la apreciación de la escala fija, que es 1 sobre 16 pulgadas, y lo vamos a dividir entre el número de divisiones que tiene el nonio. Nuestro nonio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisiones. Sería 1 sobre 16 entre 8. El resultado de esto es esta hermosa cifra de 1 sobre 128 pulgadas. Pero bueno, lo que nos interesa acá es que este vernier en pulgadas tiene la capacidad de dividir una pulgada en 128 partes y detectar ese resultado, ese valor. Normalmente la manera de expresar el resultado de una medición con un vernier que trabaja con pulgadas es de esta manera, fíjense, con un número mixto. Tengan cuidado acá porque a veces creen que en el número mixto es 5 por 53 sobre 128, no señor, esto sería 5 más 53 sobre 128. Esa es la manera como se interpretan los números o las cifras mixtas, la parte entera y habría que sumarle la parte de fracción. ¿Cómo se toma la lectura? Primero tenemos la parte entera, la que ya tenemos definida, por ejemplo, entre el 5 y el 6, nuestro 0, lo único que sabemos es que pasó el 5. Entonces colocamos 5. Le vamos a sumar ahora la fracción que corresponde a la escala fija, pero vamos a tomar en cuenta cuántas divisiones ha recorrido el 0 de nuestro nonio. Más o menos similar a lo que veíamos antes, solo que cuando es la escala milimétrica solamente tomábamos 2 elementos en cuenta. Aquí tomo la parte entera, ¿okay?, que tenemos reflejada en la escala, y luego para tomar en cuenta este 1,16 debemos contar cuántos espacios, cuántas divisiones ha recorrido el 0 del nonio. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha recorrido 6 divisiones y eso lo vamos a multiplicar por la fracción de la escala fija, por la apreciación de la escala fija que era 1 sobre 16, fíjense. 6, que son estos 6 espacios, por el 1 sobre 16. Ahora vamos a buscar cuál es la división del nonio que coincide con alguna línea de la escala fija. Fíjense que esta no coincide con nadie, ni la del 0, ni la del 1, ni esta que tenemos por acá. La del 4 está cerquita, pero no coincide. Esta coincide, esta no y esta tampoco. La única línea que coincide corresponde a este valor. ¿Cómo sabemos cuál es ese valor? Pues nuevamente vamos a multiplicar la cantidad de divisiones, que sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Son 5 divisiones multiplicado por la apreciación del vernier, la fracción que nos había dado 1 sobre 128 pulgadas. Ahora tenemos que sumar todas estas cantidades, es decir, el 5 lo dejamos tal cual y desde acá hasta acá realizamos esta operación. Acá el mínimo que tomé fueron 128, 128 entre 16 por 6 da 48. 128 entre 128 es 1 por 5, 5 y nos da que la lectura para este vernier es 5, 53, 128 avos. Recuerden, 5 más 53 sobre 128 avos de pulgada. Suena un poco confuso. Vamos a ver otro ejemplo. Acá hacemos lo mismo. Calculamos la apreciación de la escala fija, tomamos 2 lecturas, por ejemplo, 1 y 0, 1 pulgada menos 0 pulgadas entre el número de divisiones que tenemos acá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Nuevamente la escala fija aquí tiene 1 sobre 16 pulgadas, representa. La apreciación del vernier sería ese 1 sobre 16 y el número de divisiones del nonio es igual, tiene 8 divisiones. Tenemos nuevamente, al igual que el caso anterior, un vernier cuya apreciación es de 1 sobre 128 pulgadas. Vamos con la lectura, que esta es la parte que no nos gusta. Acá, el único entero que vimos que recorrió es el 0. Sería 0 más, aquí es donde viene la parte de las multiplicaciones.
En la escala fija vamos a ver entonces cuántas divisiones ha avanzado el 0 de la escala móvil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese 7 lo vamos a multiplicar por 1 sobre 16, que es la apreciación de la escala fija. Y le vamos a sumar ahora lo que sería la parte decimal, lo que es la que viene afectada con la apreciación del instrumento. Y para ello íbamos a buscar cuál era de las divisiones del nonio el que coincidía con alguna línea de la escala fija. En este caso es esta división, fíjese, la que coincide perfectamente. Acá se observa que hay un desplazamiento, en esta también, y así sucesivamente. ¿Cuál es esa división que coincide? Sería, empiezo a contar, 1. Es la primera división que coincide, ese 1 lo multiplico por la apreciación del vernier, que es 1 sobre 128. Quedaría entonces 0 más, fíjense que no se multiplica, 0 más, aquí no coloqué el 0 más, se sobreentiende, el resultado de esta operación. El mínimo sería 128, entre 16 por 7 da 56. 128 entre 128 por 1 es 1. Quedaría 57 sobre 128 pulgadas. O lo que es lo mismo, 0 más 57 sobre 128 pulgadas. Esa sería la lectura para este vernier en particular. ¿Ok? Algo también muy importante aclararles que solamente hay una situación en la cual ustedes van a tener dos líneas coincidiendo simultáneamente en el nonio con dos líneas de nuestra escala fija. Y es cuando son lecturas exactas. Es decir, ahí te tiene que coincidir el 0 y el último valor. ¿Ok? Solamente en ese caso. De resto, únicamente ustedes van a tener una sola línea, cuando es diferente de 0, cuando no es una lectura exacta, van a tener una sola línea coincidiendo. Vamos con otra lectura más para practicar. Acá el vernier en pulgada, que es el que no nos gusta. Tomamos dos valores, dos lecturas enteras. Por ejemplo, aquí tomé el 3 y el 2, 3 menos 2 pulgadas. Y vemos que este también tiene 16 divisiones entre el 3 y el 2. 1 sobre 16 es la apreciación de la escala fija. Y ese 1 sobre 16 lo vamos a dividir entre el número de divisiones que tiene el nonio. Aquí este también tiene 8 divisiones. La apreciación de este vernier es de 1 sobre 128 pulgadas. Vamos con la lectura que era a donde queríamos llegar. Nuestro 0, la parte entera que ya avanzó, que ya pasó, entre el 2 y el 3 pasó fue el 2 nada más. 2 más, aquí viene la parte que vamos a multiplicar, las fracciones. Vamos a ver cuántas divisiones ha avanzado el 0 del nonio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6 por la fracción que corresponde a la apreciación de la escala fija, 1 sobre 16, más. Vamos a ver ahora cuál es la división que coincide del nonio con alguna línea de la escala fija. Nuevamente vemos que coincide es este valor que está acá, que corresponde a la división número 1, 2, 3, 4. Sería entonces 4 por la apreciación del vernier, que es 1 sobre 128. El resultado sería en número mixto el 2, que le sumamos. Ya saben que en número mixto no es necesario colocar el más, no es una multiplicación, es una suma, más, aquí el mínimo sería 128, entre 16 por 6 da 48, 128 entre 128 que es 1 por 4, 4. El resultado sería 2 más 52 sobre 128, simplificamos entre 4 ambas cantidades y queda el número mixto 2, 13 sobre 32, es decir, 2 pulgadas más 13 sobre 32 pulgadas. Bien, ya vimos entonces cómo efectuar la lectura con un vernier expresado en pulgadas. Vamos con otro instrumento que en este caso sería el tornillo micrométrico. El tornillo micrométrico también se utiliza para medir longitudes, pero fíjense que ahora el alcance que tiene, es decir, el tamaño, las dimensiones del objeto que me permite medir, pues son menores incluso que en el caso del vernier. Vamos a irnos a la lámina anterior. Fíjense que acá este vernier me permite medir objetos que tengan, aquí sería 100, 110, 120, 130, 140 milímetros, ¿ok? 14 centímetros, ¿ok? Un objeto de 14 centímetros, mientras que en el caso del tornillo micrométrico, fíjense que tiene un espacio más limitado. Cuanto mayor es la apreciación del instrumento, pues menor es el alcance que va a tener. Con un tornillo micrométrico yo no puedo medir el puente sobre el lago, no puedo medir una cama. Lo utilizo para medir objetos muy pequeños, por ejemplo el tornillo de un lente,
donde necesitamos una precisión y una apreciación del instrumento mayor. Ahora bien, la apreciación del tornillo micrométrico se determina algo diferente que como lo hacíamos para el caso del vernier. En este caso, la apreciación del tornillo micrométrico, vamos a dividir el paso del tornillo entre el número de divisiones del tambor. Vamos a ver entonces las partes que lo conforman para ver a qué correspondería ese tambor, conocido también como dedal. Esto que dice acá el dedal es el tambor. Las partes principales tenemos el huesillo y el yunque. Tenemos acá este espacio que es la cara del yunque del huesillo, que es el que vamos a utilizar esa abertura para interponer o para colocar, incrustar ahí el objeto que deseamos medir. Acá tenemos entonces el ajuste que se le da al tornillo. Esta es la tuerca para bloquearlo. Una vez que tenemos ya el tornillo que está presionando la pieza que deseo medir, con esa tuerca podemos entonces bloquear para evitar que se vaya a cambiar, a modificar la medida. Por aquí tenemos lo que se conoce como la manga. Esta es la escala del nonio, viene siendo nuestra escala que se va a mover. Acá tenemos entonces el tambor. Esta es la escala graduada, no todos los tornillos micrométricos lo tienen. Esta es la parte del agarre y este es el trinquete. Este es el mango del tornillo micrométrico que tiene formas de C. Y bueno, entonces el paso del tambor lo vamos a determinar simplemente tomando dos lecturas consecutivas, acá, dos lecturas consecutivas, y lo vamos a dividir entre el número de divisiones que tengamos entre esas dos lecturas consecutivas que tengamos acá en el nonio. Ya les vamos a mostrar un ejemplo donde se distingan más, donde podamos hacer un zoom e identificar cuáles son esas divisiones que hay en el caso de un tornillo micrométrico. Acá este se ve mejor. Vamos a calcularle la apreciación a este tornillo micrométrico y la lectura que él está mostrando. Comenzamos con el paso. El paso vamos a tomar dos lecturas. En este caso yo estoy tomando el 5 y el 0. Estos son milímetros. Las restamos, valor mayor menos el menor, es decir, 5 milímetros menos 0 milímetros, entre el número de divisiones o espacios que hay entre ellas. 1, 2, 3, 4, 5 divisiones. Por lo tanto, 5 menos 0 sobre 5 nos da que el paso, que es la apreciación, digamos, de la escala fija, es de 1 milímetro. Nuestro tambor va a hacer las veces como del nonio, porque es la escala que va a ir girando y se va a ir desplazando, se va moviendo, dependiendo en el sentido que yo esté girando, se va a desplazar a la izquierda o a la derecha. Vamos a dividir entonces para calcular la apreciación del tornillo micrométrico, lo que nos dio el paso, que en este caso fue 1 milímetro, entre el número de divisiones del tambor. Obviamente ustedes nada más están viendo acá pues una proyección de ese tambor que es cilíndrico, y si le damos vuelta a todo el tambor vamos a notar que tiene 50 divisiones. ¿Por qué estoy tomando entonces acá 100? Porque resulta que para desplazarse 1 milímetro, nuestro tambor, eso habría que hacerlo en físico para comprobarlo, para desplazárselo 1 milímetro él tiene que dar dos vueltas. La primera vuelta son 50, la segunda vuelta son 50 más. Por eso aquí estamos tomando 100, porque resulta que para poder pasar de 1 milímetro a otro, nuestro tambor tiene que dar dos vueltas. Y por eso ustedes están notando que entre cada milímetro en la escala fija tenemos acá una línea intermedia de referencia. Esta línea intermedia es la que nos va a indicar si nuestro tambor va por la primera o por la segunda vuelta en ese espacio recorrido entre uno y otro milímetro. Aquí entonces, menos mal que ustedes son jóvenes y tienen buena visión, buena vista para poder detectar eso. Aquí es donde nosotros nos vamos a guiar con esta lineecita. Fíjense acá en este caso. Para tomar la lectura, aunque suena complicado, es bastante más sencillo, por ejemplo, que para el vernier con la escala en pulgadas, que en verdad para el vernier en la escala en pulgadas es muy sencillo, lo único fastidioso es la parte de hacer las operaciones con las fracciones. Para la lectura de este tornillo micrométrico, tenemos la lectura de la escala fija, que no es otra cosa que identificar cuántos milímetros ha avanzado, ha recorrido el borde del tambor. En este caso aquí serían 5, 6, 7, 8, 9. Ha pasado 9 milímetros. Eso viene siendo entonces la parte entera, ¿ok?, de nuestra lectura. Ahora vamos con la parte decimal, que es la que tiene el detallito de identificar por qué vuelta va el tambor. Para ello vamos a ver esta línea de referencia. Vamos a ver
con cuál línea ya ha pasado de lo que sería el tambor. Fíjense que el tambor tenemos que leerlo de abajo hacia arriba. Esto es 20, 21, 22, 23. Nuestra línea pasó el 23, pero todavía no ha saltado al 24. Así que tiene que ser 23. Y ahora tenemos que ver si a ese 23 le vamos a sumar 50 o no le voy a sumar nada. No le sumo nada, es decir, le sumo 0, si va por la primera vuelta. Y le sumamos 50 si va por la segunda vuelta. A ver, ¿cómo sé yo si va por la primera o la segunda vuelta? Hay dos maneras sencillas de saberla. Acá teníamos, repito, 5, 6, 7, 8, 9. Si en la parte inferior derecha del 9 ya se observa la línea de referencia, significa que va por la segunda vuelta y habría que sumarle 50 a la parte decimal. Y si no se observa, si está ocultada con el tambor, es porque apenas va por la primera vuelta y simplemente no le sumamos nada. Como en este caso, fíjense que todavía no se observa la línea de referencia indicándonos que vamos por la segunda vuelta, esto es indicio de que vamos por la primera vuelta y simplemente no le sumamos nada, sumamos 0. Repito entonces cómo sería esta lectura. Teníamos hasta acá 5, 6, 7, 8, 9 milímetros en la parte entera, coma, este es 20, 21, 22, 23, más 0 porque va por la primera vuelta. Otro truquito para saber cuando va por la primera vuelta es ver qué tan pegadito está el borde de ese milímetro. Aquí se ve que de estos 9 milímetros están todavía jovencitos, van empezando, son 9 milímetros y un poquitico más. Así que es de esperarse que todavía vamos por la primera vuelta. Cuando vamos por la segunda vuelta es que ya va avanzando, ya pasó la mitad de ese milímetro y tendríamos que sumarle 50 y para eso también están estas líneas que nos ayudan a identificar si vamos o no por la segunda vuelta. Aquí la lectura entonces sería 9,23 milímetros. Vamos a ver otro ejemplo. Este que tenemos por acá. Nuevamente el paso tomamos 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, 4, que es este, aunque no tenga el número. 4 menos 0 y hay 1, 2, 3, 4 divisiones entre ellos. El paso es 1. La apreciación del tornillo micrométrico sería entonces el 1 milímetro. Y fíjense que de hecho este es el mismo tornillo micrométrico del ejercicio anterior, solo que con otra medida. Acá también tenemos, fíjense que tiene 50 divisiones, pero para recorrer entre 1 milímetro y otro, el tambor tiene que dar 2 vueltas. Por eso si aquí tenemos 50 divisiones por 2, serían equivalentes a 100 divisiones del tambor. La apreciación de este tornillo micrométrico es igual que el anterior, 0,01 milímetros. Lo que quería que practicáramos acá era la lectura. La parte entera, 0, 1, 2, 3, 4. Nuestro borde ya pasó el cuarto milímetro, no ha llegado al 5, el 4. Entonces la parte entera es 4 y vamos con la parte decimal. Están viendo que este 4 ya es un 4 viejito, ¿verdad? Y de hecho eso se los corrobora que ya aquí ustedes pueden visualizar la línea de referencia que está en la parte inferior derecha. Pasado ese 4 significa que ya va por la segunda vuelta, por lo tanto a la lectura del tambor le vamos a sumar 50 unidades. ¿Cómo era la lectura del tambor? Teníamos que ver estas medidas que tenemos acá, cuál coincidía, cuál pasaba, mejor dicho, cuál había pasado la línea horizontal de referencia. Y aquí está justamente coincidiendo el 0. Entonces sería, teníamos 1, 2, 3, 4, 0, pero como voy por la segunda vuelta, a ese 0 le voy a sumar 50, como aparece aquí. Es decir, que esta medida es 4,50 milímetros. No se olviden de las unidades, 4,50 milímetros. Vamos ahora a pasar a nuestro tercer instrumento que nos va a ocupar en la clase de hoy, que es la balanza. La balanza les comentaba que se puede utilizar para medir masa o peso. Primero necesitamos ver la diferencia entre los conceptos de masa y de peso. En el sistema internacional, la masa, como habrán visto en teoría, se expresa en unidades, por ejemplo, de kilogramos. Kilo se abrevia con K minúscula, ese prefijo métrico, y el peso, que es una fuerza, se expresa en newtons. La masa es invariable porque refleja la cantidad de materia que contiene ese volumen y no importa si nos encontramos, por ejemplo, en la Luna o en la Tierra, 1 kilogramo de masa en la Luna es equivalente a 1 kilogramo de masa en la Tierra. Ahora el peso, de acuerdo a la segunda ley de Newton que vamos a
a ver nuevamente en el tema número 3, es el resultado de multiplicar esa masa por la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad sí va a cambiar dependiendo de la localización o de la ubicación que tenga el cuerpo en ese campo gravitatorio o en el objeto que genera el campo gravitatorio. Por ejemplo, en la Luna la aceleración de la gravedad es 1,6 metros sobre segundo cuadrado en promedio. Y en la Tierra la aceleración promedio la tomamos como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. No va a ser entonces el mismo peso que tenga esta masa de 1 kilogramo en la Luna, que sería de 1,6 newton, al peso que tiene esa masa de 1 kilogramo, pero en la Tierra, que sería de 9,8 newtons. Ven entonces cómo la masa es independiente de dónde está el sistema de referencia, pero el peso sí varía, es una fuerza. Pues bien, algunas balanzas, como por ejemplo las balanzas de resorte, que funcionan con el mismo principio de un dinamómetro que tenemos nosotros en nuestro hogar, las que utilizamos en el baño, esa lo que está midiendo es el peso, porque está midiendo nuestro peso, que viene influenciado con la fuerza con la que la Tierra nos atrae a su superficie. Cuando nos montamos en ella, estamos deformando ese resorte y él es el que, estando calibrado, nos va a dar una determinada lectura. Cuando decimos, por ejemplo, 58 kilogramos, esos son kilogramos de fuerza, que serían 58 kilogramos de masa si la aceleración de la gravedad local es el mismo, coincide con lo que se llama el G sub c. Y ese G sub c ya saben que es una constante que se utilizó en el sistema gravitacional o en el sistema técnico de ingeniería, modificando la segunda ley de Newton para buscar un equivalente numérico entre los kilogramos de masa y lo que ellos denominaron los kilogramos de fuerza. Pero bien, si nosotros lo que queremos medir es la masa, es decir, que no se vea afectado por la gravedad local, entonces necesitamos utilizar un contrapeso que en esa distancia pequeña, que es lo que mide la balanza, actúa igual la gravedad de un lado que de otro. Esas balanzas son, por ejemplo, las balanzas de dos brazos, las que se utilizan para mostrar la equidad, la justicia, y otro tipo de balanza muy utilizado en los laboratorios de física es esta que nosotros tenemos acá, que viene siendo una balanza graneada, como también se lo llama, o balanza de un solo plato. Vamos a tomar la lectura, un ejemplo, porque es bien sencillo, la misma que utilizan en los hospitales, los médicos, por ejemplo, para realizar la lectura, por ejemplo, de una masa. Aquí tenemos una escala principal y le vamos a ir sumando los valores que corresponden incrementan la apreciación de esta medida. Fíjense que todos están expresados en gramos. Estos son 0 gramos, 10, 20, 30, 40, 50 y así hasta 100 gramos. Estos son 0, 100, 200, 300, 400 hasta 500 gramos. Y por acá tenemos, esto es 0 gramos, esto es 1 gramo. Como acá podemos ver que hay 10 divisiones, entonces si esto es 0, esto es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y así sucesivamente. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 y así sucesivamente. La lectura de esta balanza voy a comenzar con el eje central, el que tenga mayor valor. En este caso, fíjense que está entre 200 y 300, tomo simplemente el que haya pasado, el 200. Todavía no ha llegado a los 300 gramos. Entonces sería por acá 200 gramos, por acá 80 gramos y por acá sería 1,2 gramos. Sumamos estas cantidades, 200 más 80 más 1,2 y la lectura entonces de esta balanza es tan sencillo como 281,2 gramos.